Hubo un hombre que dedicó su vida a responder una sola pregunta. ¿Por qué algunas personas logran vivir vidas plenas, prósperas y significativas, mientras que otras, a pesar de tener talentos, sueños o incluso oportunidades similares, no lo logran? Ese hombre fue Earl Nightingale. Su búsqueda no se basó en suposiciones, sino en una profunda observación de la naturaleza humana, de los patrones del éxito y del fracaso, y sobre todo, del poder del pensamiento. Durante décadas, su voz, profunda, pausada, firme, acompañó a millones de personas que lo escuchaban buscando dirección, buscando respuestas, buscando algo más. Lo que Nightingale les entregó no fueron fórmulas mágicas, sino verdades simples que, si se viven, transforman. Una de sus más grandes revelaciones fue que todo comienza con una idea, no con una fortuna, no con una herencia, no con suerte. Una idea, una semilla de pensamiento que, si se planta con intención, puede alterar el curso entero de una existencia. Y esa semilla, para él, estaba siempre al alcance de cualquiera dispuesto a escuchar, reflexionar y actuar. Decía que un ser humano se convierte en lo que piensa la mayor parte del tiempo, y aunque al principio esa afirmación parece sencilla, encierra un universo completo de responsabilidad y de poder personal. En su manera directa de enseñar, Nightingale logró condensar décadas de sabiduría en conceptos que parecían tan simples como poderosos. Y entre todas sus enseñanzas hay tres palabras, tres pilares fundamentales que aparecen una y otra vez, disfrazadas en diferentes frases, en diferentes reflexiones, pero que siempre vuelven como brújulas que apuntan hacia el mismo norte: la transformación del destino. Son tres palabras que no prometen resultados sin esfuerzo, pero que garantizan un cambio profundo para quienes las entienden y, sobre todo, las encarnan. Tres palabras que han estado en el corazón de cada historia de superación inspirada por él. Y hoy, en este momento, vamos a recorrerlas, no como quien escucha una lista, sino como quien sigue el curso de un río que lo lleva hacia una nueva forma de ver su propia vida. Earl Nightingale lo decía sin rodeos: las ideas no valen nada si no actuamos sobre ellas. No lo decía para sonar provocador, lo decía porque sabía que el mundo está lleno de personas brillantes que jamás verán los frutos de su inteligencia, no por falta de capacidad, sino por falta de movimiento. Y es que hay una trampa silenciosa en el mundo del pensamiento, la ilusión de que entender algo es suficiente para cambiar. Pero no lo es. El conocimiento sin acción es como una brújula en manos de alguien que se niega a caminar. Nightingale no hablaba de una acción impulsiva ni de hacer por hacer. Él hablaba de un tipo de movimiento consciente, decidido, alineado con un propósito. Una idea puede ser luminosa, incluso revolucionaria, pero hasta que no se traduce en conducta, en hábito, en decisión diaria, no tiene ningún peso real en el mundo. La acción es el puente entre lo que imaginamos y lo que finalmente vivimos. Él solía contar cómo muchas personas escuchaban sus programas, tomaban notas, se emocionaban y luego no hacían nada. Seguían exactamente en el mismo lugar donde lo escucharon la primera vez, no por falta de inspiración, sino porque no se atrevieron a dar el primer paso. Y es que actuar requiere más que deseo, requiere valentía, requiere romper la inercia, atravesar la resistencia natural que todos sentimos cuando nos enfrentamos al cambio. Pero, como él afirmaba con convicción, el destino no cambia con intenciones, cambia con pasos. Uno no necesita cambiar el mundo entero en un día, solo necesita hacer una cosa: comenzar. Y al comenzar, algo cambia en el interior.
Ya no somos solo espectadores de nuestra vida, nos convertimos en protagonistas, porque cuando decidimos actuar, incluso en medio del miedo o la duda, nos alineamos con una ley universal que Nightingale comprendía a la perfección, que el universo responde no a lo que decimos que queremos, sino a lo que estamos dispuestos a hacer por ello. Y es en ese punto, justo cuando la acción empieza a romper la superficie de la comodidad, cuando la mente adquiere un nuevo protagonismo, porque actuar sin pensar puede llevarnos a cualquier parte, pero pensar correctamente nos da la dirección. Ahí es donde comienza la segunda gran palabra. Earl Nightingale dejó una frase grabada en la historia del desarrollo personal. Nos convertimos en lo que pensamos. Para muchos puede sonar como una expresión motivacional más, pero para él era una ley tan real como la gravedad. En su esencia más pura, esta idea significa que nuestra mente no es simplemente un lugar donde ocurren pensamientos al azar, sino el verdadero motor que guía cada aspecto de nuestra existencia. Lo que pensamos de forma constante, lo que repetimos en silencio dentro de nosotros, termina manifestándose afuera como forma de vida. Nightingale observaba que las personas pasaban la mayor parte del tiempo pensando en lo que temían, en lo que no querían, en lo que creían que no podían alcanzar, y no se sorprendía cuando esas mismas personas terminaban atrapadas en vidas que reflejaban exactamente esos pensamientos. Él comprendía que la mente, por su propia naturaleza, no distingue entre lo que es deseado y lo que es temido, solo obedece. Por eso insistía en que debemos tomar el control de lo que dejamos entrar y de lo que decidimos cultivar dentro de nosotros. Pensar, según Nightingale, no era solo una actividad mental, era un acto creador. Era una elección diaria, una disciplina. No se trataba de repetir frases vacías de optimismo, sino de desarrollar un pensamiento claro, enfocado, deliberado, porque si nos convertimos en lo que pensamos, entonces pensar con intención es el primer acto de creación consciente. Así, la mente se convierte en un jardín y cada pensamiento en una semilla. Algunas semillas darán frutos de confianza, visión, oportunidades. Otras, si no tenemos cuidado, darán lugar a dudas, bloqueos, conformismo. Pero lo más transformador de su enseñanza no era que los pensamientos crean la realidad, sino que podemos elegir qué pensar. Podemos redirigir el curso de nuestra mente como un capitán redirige el timón de su barco. No somos prisioneros de pensamientos heredados ni de ideas impuestas por nuestro entorno. Somos libres de pensar diferente y con eso libres de vivir diferente. Y una vez que entendemos que el pensamiento es la raíz de todo y que la acción es el cuerpo que lo materializa, hay algo más que debe ocurrir, porque pensar y actuar pueden coexistir, pero sin una decisión firme que marque el rumbo, todo puede quedarse a mitad de camino. Es ahí donde entra la tercera palabra. Para Earl Nightingale, la vida no estaba sujeta a las mareas del azar tanto como muchos creen. Él sabía que aunque no podemos controlar todas las circunstancias, sí podemos controlar una cosa: nuestras decisiones. Todo lo que necesitas es el plan, el mapa del camino y el coraje para seguir avanzando hacia tu destino, decía con esa calma firme que tenía su voz. Y en esas palabras se escondía un principio profundo, que no basta con tener claridad de pensamiento ni voluntad de actuar si no existe una decisión real que lo sostenga todo. Decidir para Nightingale no era simplemente escoger entre dos opciones. Era un acto de afirmación personal, una declaración de dirección, porque en la decisión consciente se esconde el momento en que dejamos de ser pasajeros y tomamos el volante.
Una decisión verdadera no nace del impulso, nace del entendimiento. Se apoya en el pensamiento y se impulsa con la acción, pero es la chispa que enciende el movimiento con sentido. Muchas personas viven atrapadas en una constante dilación, en un vaivén de dudas, esperando el momento perfecto, la señal clara, la confirmación externa. Nightingale los observaba con compasión y claridad. El momento perfecto no llega, se elige. El camino no se despeja antes de caminarlo, se traza con cada paso. Y el mapa no se dibuja desde afuera, se construye desde dentro, cuando uno decide que su vida va a responder a una visión y no a una costumbre. Una decisión firme tiene el poder de organizar nuestras acciones y filtrar nuestros pensamientos. Cuando decidimos con conciencia, todo lo demás empieza a alinearse. Sabemos qué merece nuestra energía, qué podemos dejar atrás y qué vale la pena resistir. Nightingale hablaba del coraje no como ausencia de miedo, sino como ese impulso que sostiene la decisión, incluso cuando los resultados aún no se ven. Porque decidir de verdad es comprometerse con un destino, incluso cuando el camino se presenta incierto. Y entonces, cuando hemos comprendido que debemos actuar, que debemos pensar con intención y que debemos decidir con firmeza, algo más empieza a revelarse. Una especie de estructura invisible comienza a tomar forma, como si estas tres palabras fueran los vértices de una figura esencial que puede sostener el peso de una vida entera. Cuando se observa desde lo alto, como lo haría alguien que ya ha recorrido parte del camino, se ve con claridad que estas tres palabras, actúa, piensa, decide, no son piezas sueltas, sino partes de un mismo mecanismo. Nightingale, con la precisión de un relojero, nos enseñó que la transformación personal no depende de una sola gran verdad, sino del equilibrio dinámico entre estas fuerzas. Cada una tiene su lugar, pero es en su conexión donde ocurre la verdadera magia. Se forma un triángulo invisible, pero poderosamente real. Un triángulo que puede sostener la estructura de una vida decidida, lúcida y en movimiento. Pensar es el origen, es donde todo comienza. Lo que permitimos que habite nuestra mente determinará la calidad de nuestras decisiones y la dirección de nuestras acciones. Pero el pensamiento por sí solo puede volverse un laberinto si no se traduce en movimiento. Por eso, actuar es el impulso que transforma la intención en experiencia, que convierte las ideas en realidad palpable. Y sin embargo, ni el pensamiento ni la acción pueden tener rumbo si no existe una decisión clara que los oriente. Decidir es colocar la brújula en la dirección correcta, incluso antes de saber cómo será todo el trayecto. Nightingale hablaba de esto muchas veces sin mencionarlo como un triángulo, pero lo mostraba en su forma de enseñar. Por ejemplo, cuando decía que una persona puede cambiar su vida con solo establecer un objetivo claro, pensar en él cada día y comenzar a trabajar en él aunque sea con pequeños pasos. En ese ejemplo está todo: pensamiento enfocado, decisión de rumbo y acción constante. Es un ciclo que se refuerza. Pensar bien nos da mejores decisiones. Decidir bien nos impulsa a actuar. Actuar nos lleva a reflexionar desde una experiencia más rica, y así se eleva el nivel del pensamiento. Todo conectado. Una analogía que él utilizaba con frecuencia era la del barco. Decía que si se toma un barco con un capitán al mando, un plan definido y una tripulación que sabe lo que debe hacer, el barco llegará a su destino el 99% de las veces. Pero si se deja el mismo barco sin capitán, sin dirección, sin nadie que decida a dónde ir, puede que nunca llegue a ningún lado. Así es la vida de quien no decide,
no piensa con claridad y no actúa con propósito, pero cuando las tres se integran, se convierten en timón, motor y mapa, en destino. Y entonces, después de haber entendido cómo estas tres fuerzas se entrelazan y se sostienen mutuamente, queda solo una cosa por hacer, porque toda esta comprensión, por profunda que sea, no tiene valor si no nos lleva al siguiente paso, ese que empieza ahora. Llegados a este punto, ya no se trata solo de entender las palabras, se trata de sentirlas, de ver cómo cada una de ellas ha estado, en mayor o menor medida, presente en tu vida, quizás como destellos, quizás como intentos que no llegaron a concretarse, pero ahora ya no hay excusas, sabes cómo funcionan, sabes lo que pueden hacer. Sabes que no necesitas esperar a que algo externo te dé permiso, porque nadie va a venir a construir tu destino por ti. Esa es tu responsabilidad, y, si decides asumirla, también será tu privilegio. Earl Nightingale nunca prometió que el cambio sería fácil, pero sí afirmó que sería inevitable una vez que se toman las riendas con estas tres claves. Piensa, decide, actúa. No como un mantra vacío, sino como una fórmula viva que puede instalarse en tu manera de caminar por el mundo. No hace falta que lo hagas perfecto. Hace falta que comiences, que hoy, no mañana, sea el primer día de una vida elegida, pensada, vivida con intención. Que tu mente deje de ser campo de batalla y se convierta en campo fértil. Que tus decisiones dejen de ser reacciones y empiecen a ser creaciones, y que tus pasos, por más pequeños que parezcan, avancen en una sola dirección, hacia lo que de verdad anhelas. Nightingale lo dijo con una lucidez que resiste al paso del tiempo. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. No se trata de alcanzar todo de inmediato, sino de caminar cada día hacia aquello que realmente vale. Hoy puedes comenzar ese viaje. No necesitas nada más que estas tres palabras. Ellas no son promesa ni adorno, son herramientas, son puertas, y ya están en tus manos. Elige usarlas, porque tu destino empieza ahora.